Buenos días, estamos en un nuevo video programa de la Palabra Revelada. Hoy voy a tocar un tema que divide a la iglesia y que la divide más que nada porque hay una porción grande dentro de las congregaciones cristianas hoy que no estudia la palabra de Dios, que no conoce la palabra de Dios, que no, que no aman la palabra de Dios y en muchos casos no se les enseña, o sea, los pastores, los que son los responsables de enseñar la palabra al pueblo de Dios, no se la enseñan y hay pastores que también, con actitudes muy de sinvergüenzas, manipulan ciertos textos bíblicos sacándolos de contexto, lo que más de una vez les he dicho, ¿no? ¿Cómo se crea una falsa doctrina dentro de la iglesia cristiana? Sacando un texto de contexto para justificar un pretexto. Bueno, esto también lo que se hace con el tema que hoy voy a tocar, que es el tema del diezmo. ¿Debe la iglesia diezmar? ¿El diezmo es para la iglesia? Esas son las preguntas que nos tenemos que hacer. Y cuando uno lee la Biblia, uno se da cuenta que no, que el diezmo, al ser parte de la ley de Moisés, sabemos que la ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel. El diezmo era para Israel. Y el diezmo fue dado para la manutención de los sacerdotes levitas que debían estar 24 horas trabajando en el templo. Otra cosa más de por qué el diezmo no es para la iglesia, también está en la Biblia, es que el diezmo no era en dinero, como hoy esquilman a muchos cristianos en su buena fe. El diezmo no era en dinero, el diezmo era en especias, ¿no es cierto? Ya lo vamos a ver acá. Yo voy a respaldar lo que estoy diciendo, como procuro hacer siempre, con la palabra de Dios. Y ese es el problema que hay hoy en la iglesia, ¿no? Que muchos que se dicen cristianos no se quieren ajustar a la verdad de la palabra de Dios. Y tenemos que aprender, y tengan en cuenta esto, ustedes que me miran, que lo que dice la palabra de Dios, eso es, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta que lo que dice la palabra de Dios, repito, eso es, ¿no es cierto? Y tener el sentido común de saber discernir cuando lo que se nos está diciendo es un mensaje figurado que tiene un mensaje en la vida real, y cuando es lo que se nos está diciendo es literal. Por ejemplo, ¿qué quiero decir con esto? Les doy un ejemplo. Cuando Jesús dice en el Evangelio de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, sin mí nada podéis hacer. El Señor, ahí el sentido común nos dice que el Señor está utilizando una metáfora. No es que Él es la vid y los que le seguimos somos uvas. A ver, hay que tener sentido común. Ahora, lo mismo cuando el Señor dice, yo soy el camino. O sea, el Señor está hablando en un sentido figurado. Él está dando a entender que es a través de Él que nosotros vamos a la única manera de llegar a Dios, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que quiero decir, que tenemos que tener ese discernimiento. ¿Y cómo logramos ese discernimiento? Cuando estudiamos la palabra de Dios, ¿no es cierto? Sin estudio de la palabra de Dios, no podemos conocer al Señor de la palabra. Es así de simple. Las personas, que hay muchas lamentablemente dentro de las iglesias cristianas, que no conocen ni escudriñan, como nos manda el Señor Jesús, la palabra de Dios, terminan creyendo en un Dios que es una fabricación de su mente. O sea, un Dios falso, terminan. Si nosotros queremos conocer al Dios verdadero, tenemos que ir a su palabra, escudriñar su palabra, cumplir ese mandato, o consejo que el mismo Señor Jesucristo nos da, ¿no? Escudriñar su palabra. Porque es ella la que nos va a revelar la verdad. Y como el mismo Señor dijo, Jesús dijo, si conocemos la verdad, seremos verdaderamente libres y la verdad nos hará libres, dice el Señor. No. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué es la verdad? Esa fue también la pregunta que Pilatos le hizo a Jesús, ¿no? ¿Qué es la verdad? Bueno, vamos a Juan capítulo 14, 6. Si queremos saber qué es la verdad, ahí tenemos qué es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar a Dios si no es por mí.
Entonces, la verdad nos hará libre. Entonces, ¿quién es el que nos hace libre? Si Jesús dijo, yo soy la verdad, ¿cómo se complementa ese dicho del Señor que dijo que si estudiamos la palabra conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre? ¿Cómo se complementa con Juan 14:6, donde Jesús dice que Él es la verdad? Justamente eso, que conociéndolo a Él, conociendo quién es Él y lo que Él nos puede dar, estamos conociendo al que es la verdad. Y conociéndolo a Él seremos verdaderamente libres, porque Él nos hará libres. Bien, vamos a entrar de lleno ahora, hecha esta introducción, vamos a entrar ahora de hecho en el tema que nos tiene hoy. El diezmo, ¿es para la iglesia o no es para la iglesia? Como les dije al principio del video, el diezmo no es para la iglesia. No es para la iglesia. El diezmo, ¿y por qué no es para la iglesia? Porque el diezmo es parte de la ley de Moisés. La ley de Moisés fue dada al pueblo de Israel. La ley de Moisés, como también les dije, no era en dinero. Eso lo hacen los pastores sinvergüenzas, que sacan textos de contexto para justificar pretextos. Los pastores sinvergüenzas y el origen de todas las sectas, heréticas que dentro del cristianismo, como los testigos de Jehová, ¿no es cierto? Como los niños de Dios, como la iglesia de los santos de los últimos días, más conocida esta última iglesia como la iglesia mormona. Todas esas sectas, sectas salieron de malas interpretaciones de textos de la Biblia. O sea, y ahí se cumple un poquito también lo que escribe el apóstol Juan en una de sus 3 epístolas, no sé si creo que es en su primera epístola, en primera de Juan, donde él dice que todos aquellos que salen de las sectas, muchos de los cuales la gran mayoría niegan la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, Juan escribe, ¿no?, que salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Es decir, como no se atuvieron, no se ajustaron meticulosamente a lo que la palabra de Dios dice, sino que ellos empezaron a agregarle sus propias opiniones subjetivas, se fueron desviando de la verdad. Y por eso se terminaron apartando y creando estas sectas que terminan apostatando de la verdad de Dios revelada en su palabra, ¿no? Por eso Juan dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Hace todo un juego de palabras ahí el apóstol Juan, ¿no? Bien, les decía, el diezmo era en especias, no en dinero. No en dinero. Esto nosotros lo podemos ver, por ejemplo, en Deuteronomio 14. Vamos, acompáñenme, tenga una Biblia a mano, lápiz y papel, si usted quiere, para anotar, porque esto es bueno anotarlo, ¿no es cierto? La palabra de Dios, entre todas las bendiciones que nos trae, una de esas bendiciones es que nos enseña a discernir la verdad de lo falso, ¿no? La verdad de lo falso. Por eso ya acá, cuando vemos pastores que están introduciendo algo como el diezmo, algo que no fue dado para la iglesia, sino para el pueblo de Israel, y que encima distorsionan el sentido del diezmo, pidiendo dinero, cuando la palabra de Dios dice claramente que el diezmo era en especias, no en dinero, era en alimentos, no en dinero. Y estos alimentos eran justamente para los sacerdotes levitas que debían estar ministrando en el templo de Jerusalén, que hoy ya no existe, que el último templo fue destruido en el año 70 por Tito y las legiones romanas. Entonces, este diezmo de especias de alimentos que debía dar el pueblo de Israel a los sacerdotes levitas que ministraban en el templo, era para la manutención, para que los sacerdotes tengan que comer, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir a Deuteronomio 14, si usted me acompaña, si es tan amable, vamos a ir, ¿no? Deuteronomio 14, verso 27, al 29. Dice, no abandonarás al levita, dice, que esté en tus ciudades, pues no posee ni porción ni herencia contigo. Al final, o sea, dentro del pueblo de Israel había
tres clases de diezmo, ¿no es cierto? El que nombra en este texto que yo le estoy nombrando, y que le voy a leer a continuación, habla de un diezmo que se debía hacer cada 3 años. Había un diezmo mensual, ¿no es cierto? Y después había este diezmo, que era un diezmo que se debía, que era como una especie de gran diezmo, que se hacía dentro del pueblo de Israel para el sacerdote levita, que se hacía cada 3 años. Dice el verso 28, al final de cada tercer año, dice, apartarás el diezmo de todos tus productos. Ve que no pide dinero, productos de la tierra, alimentos, especias. El diezmo de todos tus productos de aquel año. Dice, y lo depositarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, que no tiene porción ni herencia contigo, y el extranjero, el huérfano y la viuda, que estén en tus ciudades. Dice, y comerán y se saciarán a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en toda obra que tu mano acometa. Bien, yo le voy a dar 2 textos más para que usted mismo chequee, que habla sobre el diezmo y donde también verifica que el diezmo no era en dinero, y verifica también que el diezmo era para el pueblo de Israel, no para la iglesia. Para la iglesia es la ofrenda. Pero ya vamos a llegar a esto. Bien, ¿qué más? Dentro de la ley también existían las leyes ceremoniales y la ley moral, que está toda resumida esto en los 10 mandamientos. Si usted se fija, por ejemplo, los 10 mandamientos, 5 mandamientos es donde Dios nos revela cómo debe ser nuestra relación con Él. Y los otros 5 mandamientos, Dios nos revela cómo deben ser nuestras relaciones humanas con nuestro prójimo. ¿No es cierto? Bueno, las leyes ceremoniales, en parte, al igual que las morales, están resumidas ahí en 10 mandamientos, pero eran más complejas. Las leyes ceremoniales nombraba las fiestas, los rituales que debía hacer el pueblo de Israel, las fiestas que debía celebrar el pueblo de Israel. Estaba el día de reposo, el Shabbat, ¿no es cierto?, que debían guardar. Bueno, todas esas leyes ceremoniales se cumplieron en Cristo. ¿Por qué? Porque las leyes ceremoniales apuntaban ya, desde el momento que el Señor le entrega eso al pueblo de Israel, las leyes ceremoniales apuntaban a Cristo. O sea, eran la sombra de lo que Cristo habría de venir a cumplir. O sea, todas las leyes ceremoniales se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. Y después estaban las leyes morales. Las leyes morales son las únicas que hoy, tanto para Israel como para la iglesia, siguen vigentes. Tengan en cuenta esto. ¿Cuáles son las leyes morales? No levantarás falso testimonio, no adulterarás, no fornicarás, todas las leyes morales, ¿no es cierto? No cometerás falso testimonio contra tu prójimo. Todo eso que atañe a la ética y a la moral siguen vigentes, tanto para Israel como para la iglesia. Lo que no corre para la iglesia son las leyes ceremoniales, porque fueron cumplidas en la primera venida de Cristo, ¿no es cierto? ¿Qué más? Jesús cumplió las leyes ceremoniales en su primera venida a lo largo de su vida, ¿no es cierto? Bien, vamos a ir ahora entonces, ¿qué es para la iglesia? Y yo les decía que para la iglesia es la ofrenda. Yo puedo entender, ¿no? Puesto que muchos tenemos que entender que en el siglo I y en los primeros siglos, en realidad, de la iglesia cristiana, hubo los primeros que se convirtieron a nuestro Señor Jesucristo, porque lo reconocieron como el Mesías anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, fueron judíos. Entonces, estos judíos que se convertían, se ve que no tenían muy en claro lo que significó la muerte de Cristo, expiatoria, ¿no es cierto? Y desviaban a los otros judíos que se convertían y aceptaban que Jesús era el cumplimiento del Mesías prometido. Les decían que sí, que había que creer en Jesús porque Él era el Mesías, pero que también había que seguir guardando
la ley de Moisés. Y esto es cerrado, no era así. No había, y esto nosotros lo vemos en el libro de los Hechos, capítulo 15. Vaya preparando ahí, Hechos capítulo 15. Vaya buscando ahí en su Biblia. Bien, ¿ya lo tiene ahí? Bien, vamos a ir. Hechos 15 a partir del verso 7. ¿No es cierto? Ya está, Pedro toma la palabra ahí en el concilio de Jerusalén, que fue donde este concilio se hizo justamente a raíz de que se estaba diseminando esta doctrina errónea de que había que creer en Jesús, pero que había que seguir guardando la ley de Moisés. Entonces dice el verso 7, y después de mucha discusión, se levantó Pedro y le dijo, varones hermanos, vosotros sabéis que desde los primeros días Dios escogió de entre vosotros que los gentiles oyeran por mi boca el evangelio y creyeran. Y Dios, que conoce los corazones, dice, dio testimonio a favor de ellos, dándoles el Espíritu Santo, igual que nosotros. ¿Qué estaba pasando acá? Que los judíos conversos, que ya creían que Jesús era el Mesías, le estaban diciendo también a los gentiles que tenían que creer en Jesús, pero tenían que circuncidarse y hacer todo lo que mandaba la ley de Moisés. Y eso era errado, porque como les dije hace un ratito, en la primera venida de Cristo, todas esas fiestas ceremoniales de la circuncisión y todo eso se había cumplido en la venida de Cristo, porque esas fiestas apuntaban al Mesías, apuntaban a Cristo. Entonces dice, ahora pues, dice Pedro, ¿por qué tentáis a Dios imponiendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Dice, antes bien, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de igual modo que ellos. Acá está, ven, estaban imponiendo un yugo, que era la ley de Moisés, que Israel no había cumplido. Y esto se ve a lo largo de la Biblia. Cada vez que Israel infringía la ley, Dios enviaba un juicio al pueblo de Israel. Entonces, este error de decir que había que guardar la ley de Moisés y seguir cumpliendo lo que mandaba la ley de Moisés, era errado. Entonces los discípulos hicieron este concilio para aclarar estas cuestiones, que no debía ser así, que dice, antes bien, dice, ahora ya no impera la ley, impera la gracia, ¿no es cierto? Impera la gracia, dice, antes bien, dice Pedro, ¿no? En el verso 11, creemos que por la gracia del Señor Jesús somos salvos de modo igual que ellos. Ahora bien, eso va a ser un tema que voy a tocar en otro video más adelante, el tema de que seamos salvos por gracia no significa que podamos andar pecando alegremente, pero eso no es el tema de este video. El tema de este video es si el diezmo corresponde o no a la iglesia. Y bueno, como estoy diciéndoles, no, el diezmo no corresponde a la iglesia. Para la iglesia es la ofrenda, ¿no es cierto? Y bueno, la ofrenda. Y como la misma palabra lo dice, la ofrenda no es un mandamiento como el diezmo, ni un determinado porcentaje o número. El diezmo surge de la voluntad del creyente, ¿no es cierto? Para la manutención del pastor y de la iglesia, de las necesidades de la iglesia. Ahora bien, la misma palabra dice ofrenda. Yo ofrendo de mi corazón lo que quiero ofrecer. Ahora bien, las ofrendas tienen que ser generosas, porque si no son generosas las ofrendas, el pastor tiene una familia también que mantener, aparte de automantenerse a él mismo, y la iglesia también tiene necesidades, porque el diezmo es justamente para eso, ¿no? Para que pueda auxiliar a los hermanos que están en necesidad dentro de la congregación y para el sustento del pastor y su familia, ¿no es cierto? Bien, por supuesto, ¿sabe lo que pasa que hoy? Lo que pasa que hoy se ha desvirtuado de tal manera este tema del diezmo que hay pastores sinvergüenzas que a través de piruetas lingüísticas intentan justificar y esquilmar a los hermanos sacándoles el diezmo, cuando el diezmo no es para la iglesia, es la ofrenda. Y cuando les piden que ofrenden, también están los sinvergüenzas que manipulan, ¿no es cierto? Y psicopatean a la congregación, tratando de crearles un complejo de culpa de que si no ofrendan
o si no diezman, están caídos de la gracia de Dios. Eso tampoco. Cuando usted vea, si usted va a una congregación donde los psicopatean continuamente con el dinero y los psicopatean continuamente con la culpa de que si usted no ofrenda o si usted no diezma, usted está caído de la gracia, váyase de esa congregación. Porque está más que claro cuáles son los motivos que están moviendo al pastor y a los líderes que están alrededor de él. El Señor no nos psicopatea ni nos trabaja la moral haciéndonos sentir culpables. Pablo lo dice de bien, que Dios ama al dador alegre, ¿no es cierto? Estos sinvergüenzas que psicopatean a muchas congregaciones, a los hermanos, para quitarles el dinero, haciéndolos sentir mal, trabajándoles la culpa, son de los que Pablo habló, ¿no es cierto? Pablo habló en 1 Corintios, vaya buscándolo, capítulo 16, verso 2, vaya buscando este texto. Bueno, ya lo debe tener ahí. 1 Corintios 16, verso 2. Acá Pablo da el orden y lo que corresponde a la iglesia es la ofrenda. Fíjese, dice que cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte, ahorrando de lo que haya prosperado, según haya prosperado. No pone un tema, usted tiene que darme 10.000 pesos, como hacen muchos pastores sinvergüenza. ¿Quién va a dar? Están esos que usted va a la iglesia y dice, ¿quién va a dar 1.000 pesos? ¿Y quién va a dar 10.000 pesos? No, acá está claro, la palabra de Dios dice que no nos deben poner una suma fija. Usted tiene que dar lo que le produzca alegría de corazón dar. Pero tiene que tener ese equilibrio para que tampoco dé miseria. Hay que encontrar el equilibrio. Porque Pablo también dice que debemos dar generosamente porque Dios ama al dador alegre, ¿no es cierto? Bien, algunos hermanos en la fe, ¿no es cierto?, alegan que el diezmo es para la manutención de la iglesia, cosa que es cierta, pero el diezmo, así, poniendo una suma fija, no es para la iglesia. Eso era para el pueblo de Israel. Para la iglesia tiene que quedar claro que es la ofrenda. Y Pablo lo dice claramente acá en 1 Corintios 16:2. Según lo que cada uno haya prosperado, tiene que apartar algo, ¿no es cierto?, que le surja de su corazón, y tiene que ser dado de forma alegre, no ahí a regañadiente y luchando contra esa fuerza interior que nos surge de decir, no, eso es mucho. No. Usted tiene que ser generoso en las ofrendas, porque Dios ama al dador alegre, dice la palabra. Bien, ¿qué más? El pastor, tengan en cuenta esto, el pastor debe vivir de la obra de Dios, ¿no es cierto? Porque Pablo también dice en una de sus epístolas que los que predican el evangelio deben vivir del evangelio. Pero, ¿no es cierto?, el pastor no debe exigir un porcentaje, que es lo que le decía recién, o cantidades de dinero fijas, sino de las ofrendas. Y los creyentes deben ser generosos en sus ofrendas, tal como el mismo Pablo lo dice. ¿Se da cuenta? Vaya, búsquelo, acá hay una referencia a esto, 1 Timoteo, capítulo 5, versos 17 y 18. Esto se lo dejo para que usted mismo lo chequee y vea que lo que yo le estoy hablando es la palabra de Dios, ¿no? En 1 Corintios, capítulo 16, Pablo pide una ofrenda, que era lo que le leí recién, para los creyentes de Jerusalén. Fíjese, pide una ofrenda, no un diezmo, Pablo, ¿no es cierto? Que cada uno, según lo que haya prosperado, aparte una porción, ¿no es cierto? Que no un diezmo no es, o sea, el diezmo es un 10%, pero Pablo no dice que tienen que apartar un 10%, dice no, según lo que prosperaron, eso es lo que tienen que apartar. Y otra cosa que yo los invito a que ustedes mismos chequeen, es que en ninguna de las cartas paulinas, ni de Pedro, ni de Juan, ni de Judas, en ninguna, usted búsquelo, desde Romanos hasta Judas, búsquelo, en ningún lado se nombra, ninguno de los apóstoles dice que la iglesia debe diezmar. Búsquelo, esto es un desafío que le dejo a usted. Sí debe ofrendar la iglesia, y debe hacerlo con corazón alegre y generosamente. Estos son los principios de la ofrenda. Debe ser dada con corazón alegre y generosamente, y tiene que ser generosa la ofrenda.
Es válido que los hermanos, también hay hermanos que a mí muchos me han dicho, pero yo quiero seguir dando el 10%. Bueno, si a usted le produce alegría dar un 10% de lo que gana, adelante, hágalo. Pero no, yo lo que voy acá es que ustedes no permitan que los psicopateen y les trabajen la culpa o les digan que están caídos de la gracia porque no dan el dinero o el monto que un pastor o un líder de iglesia les puede exigir. Porque eso no es bíblico. Váyase de esa iglesia y búsquese una iglesia de sana doctrina. Cuando usted vea que un pastor le pide una suma de dinero X y que le hace toda una conversación para trabajarle la psicología y que usted se sienta culpable porque no da, hay un problema ahí. Lo mismo que hay un problema cuando el que prospera es el pastor, ¿no es cierto? Y la iglesia se cae a pedazos y los hermanos están pasando necesidades. Cuando usted ve también este síntoma, váyase de esa iglesia, porque esa iglesia no está predicando la sana doctrina, no está predicando de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿no? O sea, usted ve que el pastor prospera, viene con coche, va con viajes, ¿no es cierto? Y dentro de la congregación estamos sabiendo que hay hermanos que están teniendo necesidades y la iglesia no lo está auxiliando como debería hacerlo. Bueno, por eso les digo, este es otro síntoma, ¿no es cierto? Que hay muchos en las iglesias, pastores que prosperan, ¿no es cierto? Exacerbadamente, ¿no es cierto? Y hermanos en la fe que no están siendo asistidos por la iglesia, que a lo mejor están pasando necesidades. Eso es otro síntoma de que debe de irse de esa iglesia. Cuando el pastor prospera exacerbadamente o hace, ¿no es cierto? O hace una exposición excesiva de lo bien que le va, ¿no es cierto? Bueno, bien, es válido, decía, ¿no? Que los hermanos quieran voluntariamente dar un diezmo. Bueno, si a usted le produce alegría, como le dije recién, siga diezmando, pero tiene que ser alegremente y generosamente. Pero no por una imposición del pastor o por manipulación, sino como Pablo lo dice, como recién le decía, ¿no? Con corazón alegre. Bueno, hermanos, y por último, para ir cerrando este tema del diezmo, yo les voy a dejar un par de textos a continuación acá, cuando suba el video, para que ustedes lo chequeen por ustedes mismos, donde habla que la ofrenda es para la iglesia y no el diezmo, ¿no? Por último, y para concluir, el pastor o los encargados de administrar las ofrendas deben ser honestos en la administración de los mismos. No deben servirse a sí mismos, sino que con esos recursos deben servir a los hermanos que lo necesiten. Tampoco a todos, ¿no? A los que estén en extrema necesidad, ¿no es cierto? Y si vemos que con el tiempo el único que prosperó, que era lo que les decía recién, es el pastor y no la iglesia en su conjunto, quiere decir que algo no anda bien. Vaya al libro de los Hechos, capítulo 2, versículos 42 al 47. Así debe funcionar una iglesia, como dice este texto. Hechos 2, versículos 42 al 47. Así debe funcionar una iglesia, como lo describe ahí, compartiendo el pan, ¿no es cierto? Compartiendo, si es posible, los bienes, siendo generosos unos con otros, porque una de las funciones por la que el Señor creó a la iglesia es para que nos estemos bendiciendo unos con otros. No podemos admitir que haya líderes en las iglesias que se sirven de los hermanos, a costa de, muchas veces, de hermanos que están pasando necesidades. Bueno, esto era lo que les quería compartir hoy, ¿no? El diezmo no es para la iglesia, es la ofrenda para la iglesia. Espero que haya quedado claro, espero que les haya gustado, que les haya servido de aclaratorio este video. Yo procuro siempre eso, ¿no? Apuntalar en ese sentido, ¿no? Tratar de corregir muchas de las falsas doctrinas que hoy andan pululando en muchas congregaciones y en donde se está engañando a muchos hermanos en su buena fe y se los está esquilmando, ¿no? Yo entiendo que hay hermanos que se les dice eso y tampoco lo quieren creer. Bueno, quieren seguir diezmando o que creen que hay que diezmar. Bueno, ya les dije, hoy dentro de las iglesias hay mucho analfabetismo bíblico, ¿no es cierto? Si hay hermanos que quieren seguir diezmando, repito, que lo hagan,
mientras lo hagan con corazón alegre y generosamente, como manda el apóstol Pablo, bárbaro. El problema es cuando se diezma porque se cree que hay que seguir cumpliendo la ley de Moisés. No, no, eso no. La ley fue dada al pueblo de Israel. Y tener en cuenta que, también esto, ¿no? Esto que les voy a decir, que dentro del plan profético de Dios, hasta la consumación de los tiempos, o sea, hasta la segunda venida de Cristo, ¿no es cierto? Donde Cristo va a derribar el sistema de este mundo, al anticristo, y va a venir en su segunda venida a instaurar su reino de 1000 años, o sea, su reino milenial. Hasta ese tiempo, Dios tiene 3 actores. Es el pueblo de Israel, la iglesia y el mundo. Dios tiene un plan para cada uno de estos. Y dentro de ese plan le dio la ley al pueblo de Israel. La iglesia está en otro pacto, digamos, que es la gracia. Y el mundo está bajo el juicio de Dios. Si no hay arrepentimiento, mientras no venga el Señor Jesucristo, continuamos en la era de la gracia y el mundo debe ser predicado para que pueda tener acceso al perdón de sus pecados y a la salvación. Pero estos son los 3 actores. El pueblo de Israel, al que le fue dado la ley de Moisés, la iglesia, que está bajo la gracia de Dios, no bajo la ley, y el mundo. Estos son los 3 actores y Dios tiene un plan prefijado para cada uno de estos 3 actores en su plan profético hasta el hasta el final de los tiempos. Bueno, amigos, esto era lo que quería compartirles. Espero que les haya sido aclaratorio, repito, y que cualquier pregunta que tengan me la puedan hacer. Yo con todo gusto se las voy a contestar. Y bueno, espero que les haya gustado el video. Suscríbanse y compartan mis videos con quien ustedes crean que les puede gustar los temas que toco. Les agradezco una vez más que estén ahí. Y bueno, y nos vemos en un próximo video programa de la palabra revelada. Que tengan una buena semana y hasta pronto. Chau, chau.